Y bueno, pues siempre es un momento gratificante y me alegra estar con todos vosotros. A lo largo de este periodo residencial habéis tenido la oportunidad de acudir a visitas, de ver distintos ejemplos del sector de las infraestructuras. Habéis tenido ponencias relacionadas con temas técnicos y relacionadas con el management, como son la visión estratégica del sector de las infraestructuras, la financiación de proyectos, la dirección estratégica. Habéis realizado un taller de innovación en modelos de negocio, las operaciones de negocios internacionales, en fin, y un largo etcétera. Pero creemos desde la Escuela de Organización Industrial que es fundamental para vosotros, como futuros profesionales, el que también hagáis una reflexión sobre la función del directivo. Y de eso se va a tratar la ponencia que vais a tener a continuación. Para ello hemos creído que era un ponente excepcional, Mariano Aisa, que además procede del sector, y lo primero que quiero hacer es realizar un especial agradecimiento a Mariano por haber aceptado nuestra invitación a estar aquí con nosotros, y estoy seguro de que lo vais a disfrutar. Él va a hablar sobre el enfoque vital del directivo, algo que además está alineado con uno de los objetivos estratégicos de la escuela, que es el de formar a profesionales en la gestión responsable. Voy a pasar a presentar a Mariano. Mariano Aisa es doctor, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y máster en Alta Dirección por Euroforum. Es además medalla de honor del Colegio de Caminos, Canales y Puertos. También es funcionario del Estado, algo que, bueno, pues que se conoce menos. Comenzó su carrera profesional como director de obras en el Ministerio de Obras Públicas y pasó por distintas empresas como son Trabajos Bituminosos o la ING, en la que llega a ser director de construcción y consejero. Posteriormente es director general en Hispano-Alemana de Construcciones, presidente ejecutivo en Auxini, presidente ejecutivo en Asfaltos y Construcciones El San. Es vicepresidente corporativo del Grupo OHL, donde también es presidente y consejero de diversas filiales, constructoras, medioambientales, concesionarias y tecnológicas. Y hasta el año pasado ha sido presidente de Structuralia, o sea que no puede conocer mejor este programa y por eso creemos que también es idóneo para esto. Él también ha ocupado cargos en distintas instituciones de carácter asociativo, ha sido vicepresidente y presidente de SEOPAN, vicepresidente y presidente de la Comisión de Contratación Pública de la Confederación Nacional de Empresarios, de la Construcción, disculpas. Miembro de la Junta Directiva y presidente de la Comisión de Infraestructuras de la COE y miembro del Consejo de Presidentes de la Federación Europea de la Industria de la Construcción. Así que nada, ya os dejo con Mariano. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias primero a la escuela, Ana, gracias a Structuralia por haberme invitado a charlar con vosotros, a contaros mis impresiones y gracias a todos vosotros por escucharme. Hoy creo que finalizáis un ciclo de un MBA que os forma o os ayuda a formaros como directivos, lo cual unido pues a vuestros conocimientos y unido a la experiencia que estáis desarrollando y que vais a desarrollar, os va a permitir enfocar vuestra carrera en puestos directivos. No cabe duda que, y eso es un poco lo que yo quiero hablar hoy, que el ocupar un puesto directivo va a influir bastante en vuestras vidas, en vuestra manera global de vivir. Y esos son los temas que yo quería un poco reflexionar hoy, aquellos aspectos de un directivo que son más personales, hasta si me apuráis, hasta con una cierta componente sentimental, que exigen una introspección personal y que interaccionan con otras facetas de vuestra vida. Desgraciadamente, sobre cómo vivir no hay MBA. Si un día descubrís uno, tenéis un éxito garantizado. Yo, por otra parte, no soy un erudito en la materia. Bueno, tengo la experiencia que ha apuntado Ana, bueno, que como veis es una larga experiencia. Decir que uno tiene una larga experiencia es terrible, porque significa que uno tiene ya una edad poco presentable.
Pero yo me voy a apoyar entonces en mi experiencia. No voy a daros opiniones científicas ni técnicas. No pretendo tampoco hacer recomendaciones morales, salvo muy generales, porque no me atrevería. Ni por descontado pretendo, digamos, mostrar un manual de autoayuda. O sea, van a ser reflexiones mías, ¿no? Lo primero que querría, para irme centrando en el tema, es ¿qué es un directivo? Bueno, no vamos a entrar en definiciones, se pueden dar muchas definiciones y las definiciones serán distintas en función de los cometidos dentro de un puesto de dirección al que uno dé prioridad. Es gestionar personas y recursos para alcanzar objetivos, es establecer estrategias, es controlar, es liderar equipos humanos. Pero yo, a lo largo de toda esta charla mía, quiero centrarme en un aspecto que me parece determinante en un puesto directivo, y es tomar decisiones sobre temas inciertos. Bueno, tomar decisiones es consustancial al ser humano. Yo creo que eso nos distingue, entre otras cosas, de los animales, ¿no? Tomar decisiones es muy importante también en un profesional, pero en un directivo yo entiendo que es una característica determinante. Por su intensidad, o sea, por el enorme número de decisiones que en un puesto de dirección hay que tomar, por el carácter de alta incertidumbre que caracterizan a esas decisiones o a muchas de ellas, y también por la repercusión que esas decisiones tienen, bueno, para empezar, tienen los demás, y tienen también en tu propia trayectoria vital, ¿no? Está claro, si eres una persona excesivamente temerosa o dubitativa a la hora de decidir, no intentes ocupar un puesto directivo, eso es evidente, ¿no? Los estudiosos sobre la materia, yo me apuntaba aquí, también diferencian en el sentido de decir que cuando se analiza en qué se diferencia un trabajo operativo con un trabajo directivo, el signo de este último, del trabajo directivo, es aquel para cuya acción no se siguen reglas fijas y cuyo resultado es incierto. O sea, las reglas del directivo no han sido, en general, fijadas de antemano, sino que le corresponde a él fijarlas. Bien, entonces, un directivo se enfrenta a un árbol de decisiones, recordáis el tema del árbol de decisiones, los nudos, que son las disyunciones, la toma de decisiones, y las ramas, que es la actividad que es consecuente a una decisión. Bien, entonces, si vamos como modelo gráfico al árbol de decisiones, el directivo se enfrenta con unos árboles de decisiones permanentes a lo largo de toda su carrera y que yo diría que son más densos, es decir, más poblados de nodos y de ramas que en otros muchos tipos de actividad. Imaginemos lo que podría ser un árbol de decisiones en un operario, en un oficinista, hasta en un funcionario. Bien, pues dependerá del puesto, pero digamos que podemos imaginar que es un árbol de decisiones esbelto, no muy denso. Yo no entiendo mucho de árboles, pero digamos un simple álamo. Y comparemos con lo que debería ser un árbol de decisiones del director general de una gran empresa. Bueno, pues yo también diría que es una red mucho más tupida, y que más horizontal y que probablemente pues, lo podríamos comparar a un robusto roble. Entonces, tu carrera de directivo está así fundamentada y, por tanto, condicionada por toda esa red de nudos de decisiones. A veces son nudos de decisiones en árboles cuya decisión sobre ti no la tomas tú, pero muchísimas veces tú tomas esas decisiones en ese árbol, ¿no? En algunos casos esos nudos habrán sido previsibles de alguna forma. En otros muchos casos será simplemente consecuencia de la coyuntura o del azar, ¿no? Bien, entonces la mayoría de estas decisiones evidentemente son decisiones de tipo operacional, o sea, se refieren a la actividad concreta que estás desarrollando. Acertar o no acertar en esas decisiones afectará al éxito de tu negocio o al éxito de tu actividad, afectará a los que dependen de ti, afectará a la evolución de tu carrera profesional.
para afrontar este tipo de decisiones es para lo que os estáis preparando, entre otras cosas, por ejemplo, con este MBA, ¿no? Pero hay otro tipo de nudos de decisión, menos frecuentes, pero que afectan de una forma intensa a tu modo de vivir, a la influencia en que tu función, tu faceta de directivo, afecta sobre otras facetas de tu vivir pleno, de tu vivir global. Y para este tipo de decisiones, nadie te ha preparado ni nadie te va a preparar. Y eso es algo sobre lo que yo querría reflexionar basándome, como digo, en mis propias experiencias. Quiero añadir una cosa que me parece importante, al menos es una opinión mía, que todo lo que he hablado ahora es atemporal. Es decir, enfrentarte con un árbol de decisiones de mi época, en épocas anteriores a mí, ahora, es decir, todo directivo se enfrenta con esto. Pero yo creo que algunas cosas han cambiado. Creo que hay unas notables diferencias cuantitativas y cualitativas entre el antes y el ahora. Y hoy querría detenerme un poco. Al menos mi teoría es que ese árbol de decisiones, y ya a partir de ahora me estoy refiriendo a esas decisiones que tienen un impacto en tu vida, un impacto vital. No estoy hablando ya de decisiones operativas. Entonces, que ese árbol de decisiones con el que os enfrentáis ahora es mucho más denso y, si queréis, más horizontal que era antes. Y que, por tanto, también en consecuencia, el nivel de incertidumbre en cada nudo es mayor. Eso no lo digo para asustar, al revés. Yo creo que eso debe motivar mucho, debe dar ilusión porque enriquece vuestro vivir, el vivir de directivo. ¿Por qué? Pienso que hay varias razones, ¿no? Una podría ser, vamos a ver, mi padre era ingeniero de caminos como yo, era un profesional. En la época de mi padre, de la generación de mi padre, uno adquiría un oficio que era un oficio que le daba pie a una actividad profesional y que era más o menos, con pocas variaciones, el que ejercía durante toda su vida. Y lo desarrollaba generalmente con un empleo o con muy pocos empleos. En el caso concreto de mi padre tuvo un empleo toda su vida, es decir, un oficio, un empleo. En mi generación ya empezaba a ser distinto. Lo habitual era también desarrollar una actividad que mantenías de una forma más o menos homogénea a lo largo de la carrera, pero ya era frecuente una cierta movilidad en el empleo. Tampoco mucha. O sea, yo ahí he sido un poco excepcional en el sentido que he ocupado muchos puestos. No era tan frecuente. En cambio, los de vuestra generación, yo creo que en principio tenéis que asumir no solamente más frecuentes cambios de empleo, sino también variaciones importantes en el oficio a desempeñar, independientemente de que tengáis una titulación u otra. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente que las decisiones por intersección de itinerarios son más abundantes ahora. El árbol se extiende horizontalmente. Si antes era un ciprés, ahora ya es un roble tremendo, ¿no? Hacer ahora un pronóstico de la trayectoria profesional de mis hijos, y yo creo que es mucho más incierto que podía haber sido para mi padre hacer un pronóstico sobre la carrera profesional mía. Pero no solamente las alternativas antes eran más previsibles, sino, y a mí esto me parece importante, que un joven ejecutivo antes, para irse desplazando por ese árbol de decisiones, tenía más referencias, más hitos orientativos que tiene ahora. Les pongo ejemplos: el carácter de una empresa, lo que se llamaba la cultura, era importante. La cultura me gusta más que esta otra. La visión que tenía el propietario, el accionista, el proyecto que tenía a largo plazo. Podía ser una relación de afinidad con tu jefe. Yo estoy contento con este y sigo su carrera y así sigo siempre, ¿no? O simplemente una vocación que te habían inculcado de una forma consciente o inconsciente, pues tus tutores, tus padres, y que te servía de orientación. Eran unas referencias que podíamos considerar bastante sólidas, que te guiaban por tu carrera. Bueno, esto sigue siendo posible ahora, pero creo que estaréis de acuerdo en que esto ha cambiado mucho. O sea, referirse a la cultura de una empresa, una cultura que te satisfaga más que las otras, bueno, pues cuando el accionariado
puede cambiar de la noche a la mañana, puede pasar de un grupo familiar a un fondo de capital riesgo. Es difícil hablar de una cultura permanente. Confiar en una estrecha afinidad que tienes con un jefe, pues bueno, es mucho más incierto cuando es frecuente que ese jefe te diga de repente, oye, que me voy a otro sitio, que me han fichado o que me han cambiado de puesto, ¿no? Es decir, se ha pasado de unos modelos casi únicos que era antes en la vida profesional a situaciones cambiantes, a situaciones que están en permanente estado de ebullición, de tal manera que esos puntos de orientación que podías tener antes se van diluyendo y tu desplazamiento por el árbol de decisiones se hace menos previsible, o sea, más incierto. Hay otros muchos ejemplos que yo me atrevería a poner. El entorno geográfico. El entorno geográfico es uno de ellos. En estos momentos, el entorno geográfico donde uno se puede mover es muchísimo más amplio. Yo recuerdo que en mi última época como vicepresidente de OHL, pues le había dado instrucciones. Cuando se va a seleccionar a un puesto, pues digamos, de jefe de obra en Albacete. Bueno, pues hay que preguntarle siempre si está dispuesto a irse a vivir fuera. Bueno, lo cual no es que sea una cláusula excluyente, pero digamos que puntúa. Eso significa que ese entorno geográfico se ha hecho mucho más amplio y que, por tanto, ese árbol es mucho más extenso. Y todo esto me lleva, en el fondo, a la reflexión que yo quería aportar hoy. Y es que, pues eso, que dada la configuración de la sociedad actual, de los sectores productivos, la globalización comercial y financiera, etcétera, ese directivo se encuentra con muchas menos referencias o hitos orientadores que antes. Y en algunas de esas encrucijadas las decisiones las toma él, se las toman por él, pero conviene que tenga preparados sus criterios internos, porque al final van a ser la única referencia válida que tenga. Y entonces, y ya utilizo una terminología así un poquito rimbombante, debería poder apoyarse más en lo que podríamos llamar su yo profesional como una parte integrante de su yo mismo vivencial. O sea, fortalecer esa especie de yo profesional, que es los criterios básicos en los que tú te vas a apoyar o vas a intentar apoyarte, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa, no sé, habituarse a hacer ejercicios periódicos de introspección. Un filósofo, alguno que está conmigo aquí, vamos a una clase de filosofía, le llamaría ensimismamiento. Reflexión sobre sí mismo, que te permita tener una cierta orientación de criterios básicos y serenos para cuando te enfrentes con alternativas que van a afectar a tu vivir. No se puede hacer un diseño de laboratorio de cómo va a ser tu vivir, repito, pero esa introspección permanente puede, no sé, yo diría, puede aportarte juicios serenos en situaciones histéricas. Para lo histórico estoy exagerando un poquito. Bien, ¿cómo fortalecer o en qué vías o cómo entrar en esa introspección interna? Bueno, pues ahí también me apoyo en algún criterio filosófico, bueno, filosófico adaptado por mí, o sea, no, sin mucho rigor filosófico. Yo diría 3 aspectos. Uno, conócete a ti mismo. Ese es filosófico claro. Otro, constrúyete a ti mismo, y otro, sé tú mismo. Bueno, y dejarme un poco divagar sobre esos aspectos. Conócete a ti mismo. No se trata de aplicar la máxima socrática, ni repito, ni ir a manuales de autoayuda. Pero es evaluar cómo, a la hora de modular tu carrera directiva, tus capacidades y tu forma de ser y los condicionantes que se derivan de esa forma de ser van a marcar implícita o explícitamente tu vida. Ejemplos. Bueno, tu dedicación a una actividad directiva, como digo, afecta claramente a tu vivir global, desde un punto de vista cuantitativo, consumo de tiempo, como de un punto de vista cualitativo, que afecta a tus relaciones afectivas, a tus desarrollos intelectuales, etcétera. Es decir, ocupa una parte tan relevante de tu vida, la va a ocupar normalmente, que condiciona otros aspectos vitales de tu yo. Bien,
Eso es bueno, eso es bueno. Yo estoy convencido que tiene que ser mucho mejor que vivir de rentas o que tener un trabajo rutinario. Yo os aseguro que para mí ha sido muy positivo. Centra tu vida, te da objetivos, te sientes útil, satisfaces tu ego, cosa que es importante en la vida, etcétera. Pero tiene un peso tan relevante que va a exigir otras renuncias o aceptar otros riesgos. Y eso es un tema que luego la vida va como va, pero que conviene haber pensado sobre ello. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, si eso no lo controlas algo, puede ser catastrófico. O sea, los límites, las fronteras entre tu vivir como directivo y tus otros vivires deben estar en función de cómo seas y de cómo quieras ser a priori. Conócete a ti mismo. O sea, sería bueno que conozcas esos límites y que no sean un producto improvisado de las circunstancias. O sea, que hayas de alguna forma negociado entre tu yo directivo y tu yo mismo pleno. En los puestos de dirección, por lo menos lo que yo he visto, hay una queja permanente. El directivo es muy habitual, no llego. Ando absorbido de tiempo, no llego. No llego para atender plenamente mi trabajo, no llego para atender a mi familia, no llego para atender a unas aficiones que me gustaría, no llego para atender otros compromisos. Yo creo que si tú dices no llego en tu vida como directivo el 10% de las veces, pues es bueno porque además te da un estrés, yo creo que es beneficioso. Si la sensación de no llego es permanente, estás en una zona de mucho peligro. Estás en una zona de mucho peligro para la eficacia de tu labor en tu empresa, para tu salud, para la relación afectiva, pero yo diría para tu propia felicidad. Con lo cual, conviene saber hasta qué punto uno está dispuesto o puede llegar o no a conocerse a sí mismo. Hay un caso extremo, evidentemente. Si tú quieres llegar a ser uno de los grandes, el creador de un gran imperio empresarial, montar un imperio económico, entonces ten una cosa, crees porque estás capacitado, porque ves la coyuntura, ten una cosa muy clara y es tendrás que dedicarle a esto cuerpo y alma. Y todas las demás facetas de tu vida se van a ver muy afectadas. Yo no he conocido ningún gran líder de este tipo que no dedique prácticamente todo su tiempo a ello y que condicione todo lo demás. Eso es una condición que no será suficiente, pero es necesaria. Bueno, pues si quieres llegar a eso, tendrás que valorarlo y tendrás que, como digo, que transar entre tu yo directivo y tu yo general, ¿no? Otro ejemplo que a mí me parece importante en el Conócete a ti mismo, intenta definir, o casi mejor que definir, aflorar desde tu interior los criterios morales, las reglas de comportamiento, pero hacerlo de verdad. Primero, intenta, fijaros una cosa, esto lo pongo en Conócete a ti mismo, no en Constrúyete a ti mismo. ¿Por qué? Porque eso los tienes ahí, lo que tienes que hacer es aflorarlos. Pero de verdad, no basado en muletillas. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar a lo largo de tu vida directivo complicadas decisiones con una componente moral. Y esas al final las resolverás como buenamente puedas. O sea, no se trata de llevar el librillo. Las resolverás como buenamente puedas. Pero si has fortalecido esos criterios previos de hasta dónde vas a llegar o dónde vas a poner el límite, yo creo que te será mejor, ¿no? Otro ejemplo más. Yo creo que podríamos hablar de muchos ejemplos de conocer a ti mismo. Otro ejemplo más. Trata de conocer lo que los demás conocen o interpretan de ti. O sea, se trata de llegar a saber en cierta medida, con toda la aproximación posible, cómo tus capacidades o tus actuaciones son evaluadas por los demás. ¿Qué piensan de ti, de una decisión tuya, de un comportamiento tuyo, tu propio equipo? Eso debería ser muy fácil siendo el jefe. Es dificilísimo, es casi imposible. Lo normal es que esas evaluaciones, precisamente por ser tú el jefe, te lleguen filtradas o peor aún, deformadas. A veces, yo a veces lo he practicado eso, a veces es bueno siempre uno en una organización tiene un subordinado que es un poquito más descarado que los demás, y a veces es bueno utilizarlo, porque te da muchas pistas que si no
no tienes. Bien, bueno, hemos hablado del conócete a ti mismo. ¿Cómo voy? ¿Cuánto me queda, Ana? Bien, constrúyete a ti mismo. ¿Qué entiendo por construyete a ti mismo? Pues prepara y refuerza tu yo directivo para estar en mejores condiciones de tomar una decisión en tu vida como ejecutivo. Una forma evidente, la primera, de construirse a uno mismo, perfeccionar tu yo directivo, es procurar una formación permanente en todos los temas de tu ámbito de actuación. Es obvio que si lo que estamos diciendo es que la vida del directivo cada día es más compleja, ese árbol de decisiones aumenta, evidentemente las necesidades de formación aumentan también en la misma intensidad. Entonces, procura tu propia formación permanente, eso me da gusto decirlo en esta escuela, exígelo como un derecho tuyo, en la medida que puedas, porque es un derecho, y evidentemente en la misma medida facilítaselo a tus subordinados. Ahora yo en esto de la búsqueda de conocimiento daría un paso más, o una recomendación. Todo esto son recomendaciones, como digo, de directivo mayor. Trasciende el ámbito de tu trabajo e interésate por otro tipo de conocimientos. Eso tiene una expresión muy clara. Intenta ser más culto. Yo, si pudiera, lo intentaría con mucho más ahínco. ¿Por qué? Porque una carrera de directivo, lo hemos dicho, es muy absorbente y tiende a polarizarte en una sola dirección, toda la adquisición de conocimiento. Bueno, y mi opinión es que si tu yo directivo tiene que aceptar eso, o sea, es decir, tiene que aceptar una especialización, en tu yo pleno, en tu vivir en redondo, sería bueno que tuvieras una visión lo más universal posible. Evidentemente, eso te va a hacer vivir más intensamente, sin duda. Y también te va a ayudar cuando el peso de tu yo directivo disminuya o se suprima. Cuando te jubiles o cuando... Porque entonces tendrás que ocupar todo ese espacio gigantesco que tenías dedicado a esto, ¿no? Y, bueno, yo tengo una teoría, que el golf es un magnífico ejercicio y es una buena diversión, pero que el golf como sucedáneo de toda una vida profesional es muy malo. Esa es mi opinión. Entonces, búscate otras cosas. Vive más el mundo en redondo, que quizá tu faceta de directivo te lo ha impedido en cierta medida. Yo cuando hablo de fortalecer el yo directivo, me refiero también a entrenarlo para poder usarlo en momentos, en situaciones imprevistas y usarlo con serenidad cuando la pasión se desborda. Yo creo que todos hemos admirado, todos hemos tenido, yo por lo menos he tenido algún tipo de jefe que le admirabas porque decía, este hombre es capaz de emitir juicios serenos en ocasiones en que por definición hay muy poca serenidad. Entonces, en la medida que puedas también ir logrando eso sería bueno. Yo ahí recomendaría que modules tu yo profesional con un cierto estoicismo, perdonar, y también vuelvo un poco a un criterio filosófico. Ejemplos en situaciones en que convendría una cierta serenidad. Un despido, te despiden. Te despiden o te cambian de puesto a un puesto inferior. Bueno, es una situación tremenda, te afecta a todo. Son injustos, no están valorando tus capacidades. Bueno, y es así, probablemente son injustos y probablemente no están valorando tus capacidades. Pero si en aquel momento es capaz de pensar, bueno, pero eso es natural en un directivo, es natural, eso pasa, mayor o menor ritmo. Aquí no hay nada extraordinario, no hay una ofensa implícita en ti, no, es natural. Bueno, pues probablemente te ayude, el problema lo sigues teniendo, pero te ayuda. Situación inversa, te ascienden, es un momento de éxtasis, me han reconocido, te ascienden a un puesto, te ofrecen otro, o te llaman para un puesto mejor, o te dan más dinero. Pues sí, pero también ahí convendría un poco contrapesar, o sea, ser capaz también de reflexionar y de decir, sí, claro, sí, están valorándome como yo me merezco, pero quieren que le resuelva un marrón, porque si no crearían el puesto. Con eso no te quiero decir que digas, no, muchas gracias, pero que también seas capaz de valorarlo, que hayas reforzado tu propia serenidad, tu propio yo sereno, para afrontar ese tipo de cosas. Ya hay un ejemplo
que yo he vivido mucho, que son las fusiones. A mí me ha tocado por un lado, me ha tocado por otro, a alguno que anda por ahí también le ha tocado. Entonces, la fusión es un momento de caos. La fusión es que se unen dos empresas, una compra, otra vende, es un momento absoluto de caos, es un momento de histeria colectiva. En una fusión, yo tengo una teoría, no sé si tú estás de acuerdo o no, yo tengo una teoría y es, cuando te dicen es una fusión en condiciones de igualdad, eso es mentira. Nunca es una fusión en condiciones de igualdad. Siempre hay un comprador y un comprado. Siempre hay un vencedor y un vencido, por mucho que se diga 50 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás del lado de los compradores, es decir, de los vencedores, inmediatamente piensas que todo el equipo comprado es un atajo de inútiles. Y si reaccionas así, problemas tenemos. Y si tú estás del lado de los comprados, inmediatamente piensas que todos los vencedores, desde el director general hasta el ordenanza, son un atajo de agresivos, petulantes, injustos. Bueno, si en ese momento tienes una actitud estoica y al final eres capaz de decir, bueno, esto pasará, vamos a procurar o hacer el menor daño posible o que me hagan el menor daño posible y esto se serenará, pues yo creo que sería bueno. Bueno, esas son opiniones, como digo, de fortalece tu yo. Tercer punto, sé tú mismo. Y aquí permitirme una breve digresión de un tema que además a mí me divierte. Y es, a lo largo de la historia del pensamiento se ha comparado muchas veces la vida con una representación teatral. Bueno, yo aquí me apuntaba algún ejemplo, pero hay muchísimos. Schopenhauer, el filósofo del siglo XIX, decía el mundo es representación y convierte su teoría filosófica, la basa en eso. Shakespeare dice en algún sitio, el mundo entero es un teatro y nosotros somos sus actores. Más próximo a nosotros, Ortega Gasset, decía que la vida se asemeja a alguien que dormido es llevado a los bastidores de un teatro y allí lanzado delante del público. A mí me parece que es una expresión muy gráfica. Es decir, esto es una idea a lo largo de la historia. Pero actualmente hay muchos sociólogos y pensadores que enfatizan más esa idea y dicen que estamos en lo que ellos llaman una era dramatúrgica. Que las características de la vida moderna, los desarrollos enormes de comunicación, de interrelación, la propia competitividad de la sociedad actual nos lleva a que actuemos cada vez más como actores que se esfuerzan permanentemente a lo largo de toda nuestra vida social en transmitir una imagen convincente de nosotros mismos frente a los demás. O sea, lo que importa no es lo que uno es, sino lo que uno logra parecer. Entonces, es representar un papel que nos preocupa, bueno, eso dicen, yo creo que bastante cierto, en que sea creíble en función de las expectativas que suponemos que los demás tienen sobre nosotros. Es decir, enmascaramos el personaje de nosotros mismos para representar aquel personaje que pensamos que nos va a dar más réditos, que va a ser más valorado por los demás. Esto, en un puesto directivo, de ser esto cierto, que yo creo que sí, en un puesto directivo es más cierto, porque estás en un escaparate, porque te sientes permanentemente observado, comparado, juzgado. Evidentemente no haría falta que lo diga, y ahí estaréis todos de acuerdo conmigo, que esa llamada función dramatúrgica llega a su culminación en los políticos. Bien, yo sinceramente creo que eso no, a la larga no es bueno, otra cosa es que lo puedas evitar, y que es una causa de frustraciones internas, de estrés innecesarios y de tensiones en nuestra vida social. Una cosa es decirlo y otra cosa es conseguir. En el teatro de la vida, lo bueno sería que representáramos nuestro guión, el guión del que somos autores, que fuéramos autores de la pieza e intérpretes, y no ser actores que asumen el papel de otro. Bueno, ¿qué significa esto? Pues hay una expresión que ahora está muy de moda, significa ser auténtico. Intentar ser auténtico. O yo prefiero, y volviendo un poco a mi tema, ser tú mismo. De aquí, evidentemente, se pueden derivar muchas recomendaciones de carácter ético, no engañes, no abuses de tu posición, pero eso corresponde al esquema moral de cada persona y yo ahí no puedo entrar.
pero sí creo que como directivo la naturalidad y la transparencia de mostrarte cómo eres, es decir, en no abusar de la impostura, es en términos generales rentables. Facilita las relaciones con los demás. Facilita, y yo estoy convencido, el que seas aceptado de buen grado como jefe. Hace la vida más fácil a los demás y a la larga te da más satisfacciones a ti mismo. Y yo estoy convencido, aunque no sea demostrable, que encima hace que la organización funcione mejor. Un ejemplo que se me había ocurrido al hacer estas notas, pero que es un ejemplo muy simple. Despido. Tienes que despedir a alguien. Bueno, despedir a alguien es un tema terrible para el despedido y duro para el que despide. Mi opinión es, dile siempre la verdad. Dile siempre, absolutamente, por qué se estáis prescindiendo de él. No le cuentes cuentos chinos porque es muy malo para él y también es muy malo para ti. Pero yo diría, dile toda la verdad si eres tú el que has decidido despedirle. Porque si ha decidido despedirle a otro, procura que sea el otro, también en aras a lo mismo que estoy diciendo, el que le diga su verdad, ¿no? Bueno, yo creo que entonces el sé tú mismo significa móstrate digno y auténtico, ¿no? Y hay un aspecto en la misión del directivo que está relacionada con esto, y es un directivo debe cuidar el equilibrio entre los distintos grupos de interés que interactúan en su empresa, ¿no? Entre accionistas, empleados, clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Ahora está muy de moda decir que la empresa tiene sus stakeholders. El directivo tiene también sus stakeholders. Y debe buscar el equilibrio, engrasar las interrelaciones, y eso no es solamente una obligación de tipo operacional, es decir, para cumplir mejor los objetivos de la empresa, sino también social, porque vas a mejorar el funcionamiento de la sociedad, o por lo menos de la sociedad más próxima, ¿no? Yo entiendo que en puestos de alta visibilidad, y los puestos de directivo en mayor o menor escala son puestos de alta visibilidad social, hay una cierta obligación moral de intentar ser ejemplar. Y para mostrar esa ejemplaridad hay una condición necesaria y es intentar ser tú mismo. No vas a ser ejemplar si estás desarrollando un papel que has pedido prestado a alguien, ¿no? Y por extensión de esa obligación, digamos, con los stakeholders, ten en cuenta que el directivo en la sociedad pues, destaca por su preparación, por su estado social, por lo que queráis. Yo diría, y esto me parece que es muy importante en estos tiempos, y las generaciones anteriores lo hemos descuidado, debes plantearte de alguna manera participar en la sociedad civil, de la forma que quieras. En asociaciones, en foros, en redes, expresando opiniones, adquiriendo y transmitiendo información, o simplemente mostrándote como un ciudadano responsable. Otra vez es el tema de la ejemplaridad, pero yo añado otra palabra, que es la que yo me acuso a mi generación. No solamente responsable, sino proactivo. Esto daría pie a cinco charlas de este tipo, ¿no? Pero vamos a ver, una cosa que estaréis todos de acuerdo con, bueno, que espero que estéis de acuerdo conmigo. El que crea que la misión de mejorar una sociedad tan compleja como la nuestra es exclusiva de la clase política y que los demás ciudadanos, nuestra misión es votar en lo que nos dicen cada 4 años y luego en el espacio de tiempo criticar o desconsolarnos, está equivocado. Bien, y ya acabo, ya no sé cuánto me queda, pero acabo. Al final, mi última reflexión es, ¿qué patrimonio te queda después de una larga vida profesional como directivo? Bueno, pues supongamos que un puesto de dirección te ha permitido vivir económicamente bien, o muy, muy, muy bien, si has tenido suerte, o justito, que has disfrutado mucho, has disfrutado con tu trabajo, que has sufrido en muchas ocasiones, que has remunerado tu ego, te has sentido útil, en ocasiones has pensado, soy útil además a la sociedad. Pero yo diría que todo eso, al final, es un poco agua pasada, ya lo has consumido. Ya en bolsa ya lo has descontado. De todos los esfuerzos, sinsabores, que en algún momento te parecieron determinantes, conseguir un contrato, cerrar una operación, acabar una gestión, al final te queda un recuerdo difuso,
anecdótico, amable muchas veces, otras menos, pero en la distancia del tiempo te suena un poquito, te da una cierta sensación de nimiedad. O sea, bueno, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto berrinche? ¿Qué te queda entonces? Bueno, te queda un activo material, esperemos que te quede, ¿eh? Y luego yo diría que te quedan un par de activos inmateriales que a mí me parecen importantes. Uno, que es absolutamente inmaterial, intangible, que es la satisfacción de haber sido un profesional coherente, un profesional digno. Y hay otro, que es más tangible, que es la relación humana. La relación humana que has mantenido a lo largo de todo este proceso. O sea, yo os aseguro que cuando miro después de 40 años o no sé cuántos, bueno, pues eso, que recuerdo con frialdad y un cierto desapasionamiento, pues lo que yo hice, lo que yo sufrí en la época tal, en la empresa tal, sí, me acuerdo, pero sí recuerdo con especial intensidad y con cariño a las personas, o a muchas de las personas con las que colaboré. A muchos les he seguido la pista, estoy en contacto con ellos, otros son magníficos amigos míos, y yo diría, opinión de viejo, que es la mejor herencia inmaterial de mi vida como directivo. Y aquí, para acabar, de una forma redonda, he puesto una frase de Shakespeare, que dice: a quienes sean tus amigos con amistad probada, amárralos al alma con ganchos de acero. Bien, y eso es un poco lo que yo tenía que contar en este espacio. No sé si me he pasado o no, pero gracias. Yo no sé si es posible preguntas en unos temas tan esotéricos como los planteado. Sobre todo lo que no sé si es posible son respuestas. Pero bueno, si hay tiempo y queréis. Pues la verdad es que no sé si abrir un turno de preguntas, porque creo que igual no terminamos. Entonces, en este sentido, voy a seguir con el acto, Mariano, a menos que alguno tenga una pregunta que quiera realizar. Bueno, muchísimas gracias por tus reflexiones, Mariano. La verdad es que, desde luego, para mí ha sido de gran aplicación y te sientes identificada con muchas situaciones ya con una edad mayor que la de estos señores que están aquí en esta sesión, pero sí que te sientes muy identificada con situaciones que son reales y que veréis que esta reflexión es muy útil no para hacer a la edad de Mariano con toda su experiencia, sino para hacer en vuestro momento, quedaros con ella. Y tiene la palabra ahora Andrés Serrano, director general de Structuralia. Muchas gracias. Bueno, lo primero que me sale decir es darle las gracias a Mariano por haber venido, por darnos esta conferencia, charla, consejos, que yo creo que son las conferencias o las charlas que recuerdas toda la vida luego, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en alguna más de Mariano y de otras personas y realmente son ese tipo de consejos que te marcan y que te ayudan para toda la vida, ¿no? Gracias a vosotros por estar aquí. Enhorabuena por el recorrido que ya habéis tomado, enhorabuena por la decisión que tomasteis de hacer el MBA y enhorabuena por el recorrido que ya habéis hecho. Sabemos que es duro, son ya 14 ediciones las que hemos hecho de este MBA y sabemos que es duro, sabemos que este MBA, especialmente esta edición, está siendo duro. Sabemos que estáis esforzándoos y estamos realmente muy contentos. Hay compañeros vuestros que se han quedado por el camino, como sabéis, y realmente estamos muy contentos con esta promoción y les doy la enhorabuena por parte de Structuralia y de la EOI. Os queda todavía un camino. Yo soy director general de Structuralia. Structuralia, como sabéis, es copromotor de este MBA con la EOI. Son 14 ediciones las que hemos lanzado ya. Hemos formado ya más de 300 ingenieros de España y de Latinoamérica. Y yo creo que sin duda este MBA es el MBA de referencia en España dentro del sector de las infraestructuras y queremos convertirlo en la referencia en el mundo hispanohablante, ¿no? Y estamos en ese camino, ¿no? El enfoque que le venimos dando en los últimos años es un MBA internacional y claramente el alumnado representa un MBA internacional. Y bueno, os animo a seguir adelante. Quería también dar las gracias a todas las personas que han venido invitadas a esta conferencia y a todas las personas que están conectadas a través de Internet de diferentes países, de España y de muchos países de Latinoamérica. Y eso es todo. Bueno, yo creo que Structuralia muchos la conocéis. Structuralia es una escuela de formación que ya
tiene 12 años de experiencia, 12 años de camino, es una escuela de referencia en España como escuela de formación especializada en el sector de las infraestructuras, dirigido especialmente a ingenieros, arquitectos y aparejadores, y estamos siendo cada vez más activos a nivel internacional. Seguimos la estela de las grandes empresas multinacionales del sector de las infraestructuras, entrando en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, y abriendo nuevas sedes, y este año esperamos abrir sede en México y en Colombia también. Y bueno, daros la enhorabuena y es un placer teneros aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo quería realizar un agradecimiento a todos los colaboradores que han participado en este programa, que aunque quede todavía un módulo, pues es el momento de hacerlo. Por supuesto, Structuralia, que es el partner, el socio perfecto en este tipo de programas, como ha comentado Andrés, por su conocimiento en el sector de las infraestructuras. Y bueno, pues ya han pasado por aquí muchos alumnos. Creo que hay una cantidad suficiente como para que el programa podamos decir que tiene una enorme reputación en el mercado y, bueno, pues gracias por ello. Muchas gracias a la directora del programa, a Carmen de Andrés, a todas las personas, a todo el claustro de profesores. Está aquí Valvanera Castro, que luego dirá unas palabras, Mario Latorre y todas las personas detrás, tanto de la Escuela de Organización Industrial como de Structuralia, que están impulsando y que participan en este programa, que lo actualizan y que intentan que cada edición sea mejor. Desde luego, sé que habéis realizado un gran esfuerzo que se ha visto reflejado hoy en estas ideas de proyectos que habéis presentado. Nos lo transmiten así los profesores y, por lo tanto, enhorabuena por el esfuerzo y por la dedicación que estáis teniendo, aunque, como comenta Andrés, todavía queda una parte. Sí me gustaría daros un dato con respecto a la sesión que hemos escuchado de Mariano Aisa, un dato de la escuela que creo que es bueno para todos y para vosotros como alumnos y que tiene que ver con la formación en la gestión responsable. La escuela en septiembre del año pasado obtuvo el certificado positivo del Pacto Mundial de Naciones Unidas, por lo que rubricó voluntariamente una iniciativa internacional que supone un compromiso voluntario de un impulso por la responsabilidad social y que implica la implantación de 10 principios básicos que tienen que ver con los derechos humanos, laborales, medioambientales y de la lucha contra la corrupción. Y de aquí se deriva, que quizá lo habréis oído, lo que son los Principles for Responsible Management Education, como además estamos en un programa internacional, que son los principios de formación en gestión responsable y educación para la sostenibilidad, en la cual la Escuela de Organización Industrial está considerada como una mejor práctica a nivel internacional. Así que creo que es algo que debéis utilizar. A lo largo de este programa, lo que hemos intentado y lo que estamos intentando es daros y aportaros las herramientas necesarias para que os convirtáis en elementos de mayor valor añadido para las compañías en las que trabajáis y que esto además os suponga y lo podéis utilizar como un avance en vuestra carrera profesional. Así que también os animo a que todas las posibilidades de mejora que tengamos nos las transmitáis, pero es muy importante que en este punto del programa hagáis una reflexión y que evaluéis si los objetivos que teníais se están consiguiendo y cómo redirigirlos. Para nosotros, en formación como Escuela de Negocios, es fundamental llegar a este punto, al traslado a vuestro puesto de trabajo. Sí comentaros que también en el entorno en el que estamos todos nos tenemos que adaptar. La escuela, acorde con su plan estratégico, pues está realizando una importante transformación y realizando un importante esfuerzo que creemos que debe de contribuir activamente a la creación de una nueva cultura empresarial, ética y económicamente sostenible, que dé respuestas a las exigencias extremas a las que la situación económica actual le está sometiendo a la sociedad del bienestar y que forme a directivos, que es donde entramos nosotros, a directivos y a profesionales que sean capaces de trasladar a sus organizaciones estos criterios de gestión, los que comentaba Mariano antes, que tengáis una definición de lo que queréis hacer, que hagáis una reflexión y que eso lo podéis trasladar más allá del management, más allá de la parte de las infraestructuras, pero que eso podáis ser unos profesionales pues responsables del futuro.
Hoy más que nunca es necesario un impulso hacia un modelo de producción nuevo y más acorde con esta sociedad abierta y globalizada en la que nos encontramos, y este es un impulso que nos corresponde a nosotros como Escuela de Organización Industrial, como Escuela de Negocios, y que tenemos que hacer a través de la transmisión de valores académicos, de experiencias, de valores humanos y de lo público, para formaros como profesionales y como líderes más creativos, más reflexivos y más críticos. Y cuando salgáis de aquí, este impulso os corresponde a vosotros para poder aportar, como se comentaba antes, a la sociedad. Sí me gustaría también, sé que antes os han presentado lo que es el Club EOI, me gustaría que os quedarais con esta etapa de formación como una etapa en evolución. Un antes, el momento en el cual habéis considerado si hacer este programa, si invertir en un programa de formación y qué supone esta inversión para vosotros en el futuro, un durante, que es el momento en el cual estáis en la actualidad, y un después. En el después, la escuela tiene una serie de servicios que tenéis que aprovechar. Esa formación continua, esa actualización permanente que también se ha comentado es fundamental, y sobre todo que aprovechéis las relaciones humanas, el networking que os puede dar no simplemente este programa con vuestros propios compañeros, que os abrirá puertas, sino el networking y los contactos de la Escuela de Organización Industrial. Haced uso de ellos porque son muy útiles. Y nada más por mi parte, felicitaros a todos por haber llegado hasta aquí. La verdad es que es un placer veros en este momento y, bueno, pues es un reconocimiento al trabajo realizado. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Valvanera Castro, que va a hablar en nombre de los profesores. Gracias, Ana. Para mí es un honor poder representar a todo el claustro de profesores que hemos intentado, sobre todo, compartir con vosotros una serie de conocimientos y experiencias. Pero esos conocimientos y experiencias cada día son más rápidamente obsoletos por ese cambio tan rápido que estamos experimentando, y lo que de verdad para nosotros es importante es transmitir, y en línea de lo que decía Mariano y Ana ahora mismo, transmitir una serie de habilidades y de valores, porque pensamos que el profesional de hoy tiene que ser y tiene que saber hacer. Y dentro de ese saber hacer, una de las herramientas fundamentales que pensamos que constituyen el eje fundamental de todos los programas es el proyecto, la metodología del learning by doing, aprender haciendo, y os damos esa herramienta para que la pongáis en marcha, y que si alguno os animáis a ser emprendedores y a crear vuestra propia empresa, sepáis desde el principio en qué consiste crear una empresa. Pero ya no solamente desde el punto de vista de creación de empresas, sino desde el punto de vista de ejecutivos. Pensamos que cada día los ejecutivos tienen que tener esa visión mucho más de emprendimiento de lo que anteriormente, en fases anteriores o en tiempos anteriores, era. El ejecutivo, el profesional, tiene que ser mucho más proactivo en las empresas, tiene que tener esa capacidad de innovación, de creatividad, de emprender cosas dentro de su puesto de trabajo. Para mí, como os decía antes, es un honor poder representar a todo el claustro de profesores, y yo también os recomendaría que siguierais compartiendo con nosotros todas esas experiencias, esos conocimientos que podáis ir compartiendo en vuestras carreras profesionales. Creo que es uno de los aspectos fundamentales también de esta escuela, el que el máster no se acaba aquí, el programa sigue. Vosotros ya formáis parte de la comunidad EOI y queremos que sigáis compartiendo con todos vosotros y con todos nosotros también esas experiencias, vivencias e incluso incertidumbres que os pueden surgir, porque, como decía Ana, el networking cada día es más importante.
y daros también la enhorabuena. Creo que habéis hecho un trabajo duro, ya os falta poco, ahora os queda descansar para los que queráis viajar por Europa, también disfrutar. Para nosotros ha sido un auténtico placer poder compartir con todos vosotros este tiempo. Nos tenéis a nuestra disposición para lo que queráis, así que cualquier cosa que necesitéis estamos aquí para lo que bien o mal penséis que podemos ayudaros. Muchísimas gracias, mucha suerte tanto en vuestra vida personal como en vuestra vida profesional. Gracias. Bueno, a continuación van a intervenir Beatriz Velasco y Juan Villar en nombre de los participantes del programa. Tengo que decir que en esta edición ha habido un claro problema de género y desde aquí animo a pues todas las personas mujeres que se están intentando decidir por realizar este programa de formación, porque creo que hay excelentes profesionales en el sector y desde luego hay que apoyarlo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a los tres. Y bueno, yo simplemente quería agradecer primero a los profesores que nos han dado clases en este máster. Es un máster que tiene doble complicación, yo creo, es que estamos trabajando, tenemos nuestras vidas personales y encima tenemos que luego llegar a casa, conectarnos al ordenador y el hecho de ser online es algo que aparentemente es fácil, pero no lo es incluso más complicado. Las relaciones, no hay un tú y tú, las relaciones son más difíciles y realmente yo creo que es un hándicap, pero también nos permite cierta movilidad, cierta flexibilidad. Quiero dar las gracias a los profesores porque sin ellos y sin su implicación y motivación nosotros no la tendríamos. Es algo que es fundamental. Y también la motivación nuestra, de cada uno de nosotros. O sea, esto es la masa crítica que hablábamos antes de los proyectos. Si uno se anima al resto y eso yo creo que es fundamental. Luego creo también que merece la pena, ya que os tengo a todos, daros las gracias a todos mis compañeros. Es verdad que soy la única chica, pero me han hecho sentir una más y no me han hecho sentirme incómoda, ni mucho menos. Creo que al final me he integrado, no ha habido ningún tipo de problemas. Y sí que quisiera agradecerles porque hay un gran valor aquí, hay gente muy buena, gente que de verdad que en la fase online, pues como no les conoces y no tienes un trato personal, no sabes cómo son, pero ahora en esta fase presencial yo he descubierto gente realmente, todos, desde Francisco, que me olvido siempre de su nombre, hasta Armando, que tampoco he cruzado muchas palabras con él, pero ha tenido la delicadeza de ponerme la banda. Y quiero agradeceros a todos que sois fantásticos. Muchas gracias. Bueno, agradecer a los profesores porque esto fue un desafío para muchos. Yo recuerdo que cuando decidí matricular me dije, bueno, voy a recordar épocas universitarias y me voy a ir en la noche nuevamente a estudiar, pero los años pasan necesariamente y las obligaciones también. Y como dice Beatriz, el estar con el ordenador no siempre es bueno, a veces son horas de amanecida, y yo no creo que era Víctor el que siempre decía ánimo, en cada post que ponía, ánimo muchachos que la semana es dura, pero ánimo que continuamos, y sin conocernos nos íbamos animando y en los trabajos en grupo y en las charlas eso era bueno. Tal vez también recordar algo que conversábamos con algunos y lo dijimos en las primeras reuniones, no, el mundo está cambiando, obviamente, lo sabemos, cambia día a día. Y lo que decía muy bien Ana, este es un MBA que no termina, este es un MBA que continúa, porque nosotros continuamos aprendiendo, nosotros continuamos trabajando, y la idea fundamental es que aquello que hemos aprendido hoy nos vayamos reinventando, como decíamos también, a lo largo de toda nuestra carrera, y que esto que hemos visto hoy nos sirva para enfrentar lo que se nos viene de una manera más profesional, pero sin que eso nos olvide que también somos seres humanos, que las relaciones son importantes, que el cuidado del ambiente es importante, pero siempre primero será la persona. La visión latinoamericana en este MBA yo espero que sea vista en las próximas ediciones. Es un continente que está avanzando, es un continente que necesita mucho también el feedback de aquellos que tienen más experiencia que nosotros, pero también tenemos que aportar algo, ¿no? Países como Colombia, como Perú, como Chile, estamos avanzando, pero también queremos que los nuevos
paisanos que vienen, porque eso sí, hemos de hablarle a los paisanos de este curso, hemos de decirle que es difícil, pero que no es imposible. Hemos de decirle que tiene un valor agregado para nosotros y que lo podemos ir implementando. Pero los paisanos también, cuando se lo digamos, nos preguntarán si hay alguien de nuestras tierras que da nuestra visión. Si hay alguien del otro lado del charco que dice, mira, en este lado lo hacemos de esta manera, ni mejor ni peor, a nuestro estilo. Y eso tal vez es una asignatura pendiente que él tiene LEOI para adelante, el de incrementar también dentro de su profesorado aquellos que están en el otro lado del continente y que también tienen algo que aprender y algo que aportar. Gracias realmente a todos los compañeros, como decía Beatriz, ¿no? Éramos nombres hace una semana, hoy son conocidos y eso es lo importante. Hemos dejado de ser un nombre, hemos dejado de ser un código, hemos dejado de ser una imagen para convertirnos en personas con las que estamos trabajando. Gente con la que cuando vayamos a nuestra tierra, segura que vamos a seguir en contacto. Porque esto, como dicen siempre, no termina y es la verdad. Antaño era difícil, hogaño con la tecnología se hace cada vez más necesario y más prudente. Hay proyectos que muchos queremos realizarlos. Hay proyectos que seguramente se van a realizar, pero lo importante es no olvidar que este proyecto no termina acá, continúa hasta que el creador diga, tienes que venir a visitarme. Mientras tanto, sigamos en la misma batalla, como soldados de la misma brega, como aquellos que de una u otra manera estamos construyendo lo que otros vendrán a disfrutar. No trabajamos para el presente, trabajamos para el futuro, porque por eso elegimos la carrera, para ser constructores. Ese es nuestro destino. Lo hemos aceptado con tranquilidad, vivámoslo con felicidad. Muchas gracias. Vamos a pasar a la entrega de certificados. Hacen entrega de los certificados Ana Álvarez de OI y Andrés Serrano de Estructuralia. Víctor Arroyo Carmena, de España. Luis Ricardo de San Vicente en Montero, España. Bernardo Domínguez Viera, España. Francisco Javier Espinosa Checa, de España. José Daniel Fernández Gutiérrez, de España. Mario Filgueira Sánchez, de España. Francisco Fonseca Chávez, de Costa Rica. Mario Orlando Godoy Burgos, de Chile. Alberto Iglesias Gómez, de España. Geli Arístides Juárez Carjúas, de Perú. Gabriel Pablo Medel Carratala, de España. Juan Pedro Moreno Sánchez, de España. Armando Náñez Bugarín, de México. Pablo Andrés Normandín Urzúa, de Chile. Héctor Rubio Ortego, de España. Jorge Salguero García, de España. Armando Vázquez Páez, de México. Beatriz Velasco García, de España. Juan Antonio Villar García, de Perú. Y Sebastián Baliño Nieves, de España.
Muchísimas felicidades a todos. Pues nada, felicidades de nuevo. Damos por clausurado el acto y sí voy a pedir, por favor, a los participantes del programa que salgan al jardín, que se vamos a proceder a hacer una foto de grupo. Muchas gracias.